Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de los distintos factores que conocemos como factores de riesgo cardiovascular y la disfunción endotelial. ¿Sí? Vamos a enfocarnos sobre todo en aquellos que presenta nuestro paciente Alan. Y bueno, el primero en el que nos vamos a enfocar es el humo de cigarrillo, o sea, la inducción del cigarrillo y la inducción de disfunción endotelial por el cigarrillo. Hay que tener en cuenta de que el humo de cigarro tiene más de 4.000 sustancias químicas distintas contenidas dentro del aerosol que se genera, con un fuerte estímulo prooxidante, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que va a tener interacción con los estilos de vida, ¿tá? O sea que se va a ver potenciado por la obesidad, por el sedentarismo, por la diabetes, ¿sí? Básicamente este estímulo prooxidante genera una alteración en la función del endotelio, con aumento del reclutamiento de leucocitos, con el infiltrado inflamatorio a nivel de la íntima, ¿sí? El medio proinflamatorio que generan en parte puede estar generado por aumento del NF-κB, por el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Todo este estrés oxidativo desacopla a la óxido nítrico sintasa, lo que va a terminar generando una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, que como vimos está en la base de la disfunción endotelial. Y bueno, hay que tener en cuenta de que este daño que podemos ver a nivel del endotelio producto del cigarro se genera de forma precoz, ¿sí? O sea que inicialmente ya con la inhalación del humo de tabaco se ve una reducción de la capacidad de regular y de mantener el tono vascular, generado en parte por este efecto, ¿no? De disminución de la disponibilidad del óxido nítrico de forma inmediata. ¿Tá? Esto se va a dar tanto en fumadores activos como pasivos con la entrada del humo de tabaco a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Es importante tener en cuenta que inicialmente estos cambios son solo funcionales, es decir, las especies reactivas del oxígeno consumen el óxido nítrico generado y eso produce una disminución de la dilatación, ¿no? Pero que en este inicio los solo funcionales pueden ser reversibles. Con la exposición crónica, ¿sí? Se van dando alteraciones a nivel de la estructura y de la pared, cambios más crónicos en la expresión de la óxido nítrico sintasa, cambios más crónicos a nivel de la regulación de la extravasación y de los efectos antitrombóticos de la pared del endotelio, todo lo cual va determinando que se den daños físicos sobre la pared endotelial y que los efectos terminen siendo crónicos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que todos estos efectos van a ser protrombóticos, procoagulantes, proinflamatorios, prooxidativos, generando todo eso que terminen siendo aterogénicos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la marihuana? Bueno, el consumo de marihuana se ha asociado con efectos adversos a nivel cardiovascular, pero no se conoce el mecanismo exacto, ¿sí? Es importante tener en cuenta también que es muy difícil el diseño de estudios epidemiológicos que permitan evaluar el impacto específico de la marihuana, dado que generalmente suele consumirse marihuana en conjunto con otros factores también prooxidantes y también factores de riesgo cardiovascular. Lo que sí se ha descrito es que hay una asociación temporal entre el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita cardíaca, el ACV y el AIT con el consumo de marihuana, y es asociado que se ve incrementado este tipo de eventos adversos cardiovasculares con el consumo de marihuana, hasta 4.8 veces a la primera hora de consumo y un aumento de hasta 3% con el consumo diario, ¿sí? El mecanismo es incierto y se postula que podría estar dado por el consumo diario, por el aumento en el, en el consumo de marihuana, ¿sí? Bien, el uso prolongado sobre todo. Cuando uno lo estudia a nivel experimental es importante remarcar que el tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo de la marihuana, puede actuar en receptores cannabinoides tipo 1, en los cuales tendría un efecto proaterogénico por aumentar las especies reactivas del oxígeno y la migración de células musculares lisas y de las LDL, y cuando actúa a nivel del CB2 tendría un efecto ateroprotector. Pero es importante tener en cuenta que esto es con respecto al THC en estudios experimentales, ¿sí? Cuando la marihuana se consume a modo de cigarrillo, hay combustión de materia orgánica donde se producen un montón
tóxicos aerosolizados que son iguales a los que se producen con el humo de tabaco, ¿sí? O sea que hay generación de especies reactivas del oxígeno y todo esto va a generar una alteración de la función endotelial, ¿sí? Todo lo mismo que en cierta medida que habíamos visto con el cigarrillo, producto de la inhalación de este tipo de productos. Por lo tanto, es importante que recuerden esto, ¿no? Que si bien ha habido cierta asociación, se desconoce justamente el mecanismo exacto y tenemos estos ciertos estudios, pero que hablan específicamente del THC y de cómo el THC interactúa, sobre todo en contexto experimental, con los distintos receptores de cannabinoides, pero que esto no sería representativo al 100% de lo que genera a nivel sistémico el consumo de marihuana aislado, ¿no? Y que eso además es mucho más difícil de evaluar en la clínica, en los estudios epidemiológicos, por el hecho de que muchas veces se consume asociado con otras sustancias, ¿sí? Bien, con respecto a la hipertensión, bueno, es lo que más hemos ido manejando en las distintas instancias del taller. Es importante tener en cuenta de que la hipertensión genera variaciones en lo que es la presión de pulso, ¿no? Y eso puede llegar a generar variaciones en la función del endotelio, aumento de las especies reactivas del oxígeno, disminución de los antioxidantes, todo lo cual va a ir generando un aumento de la disfunción endotelial y que a su vez la disfunción endotelial, al no permitir que se regule el tono vascular, genera mayor hipertensión, ¿sí? ¿Qué cosas se han visto en la hipertensión que sustentan el hecho de que la hipertensión genera disfunción endotelial, aumentando el estrés oxidativo y disminuyendo la cantidad de óxido nítrico? Bueno, se ha visto que en la hipertensión hay una disminución de la disponibilidad en los compartimientos de la óxido nítrico sintasa de la L-arginina. Y recordemos que era una enzima que dependía del sustrato, por lo tanto, si baja la L-arginina, vamos a tener disminuidas las cantidades de producción de óxido nítrico. A su vez, hay un aumento del inhibidor de la óxido nítrico sintasa, un inhibidor endógeno denominado ADMA, ¿sí? Asociado al estrés oxidativo y asociado a la hipercolesterolemia, todo lo cual genera disfunción endotelial en la hipertensión. Hay una disminución de la expresión de las óxido nítrico sintasas que se debe sobre todo a alteraciones post-traduccionales, se ha visto esto en la hipertensión. Se ha visto que hay un desacople de la óxido nítrico sintasa, que se potencia con el estrés oxidativo y con la dislipemia. Hay una disminución del pH4, que genera el desacople de la óxido nítrico sintasa y por ende disminución de la producción del óxido nítrico y aumento de la producción de especies reactivas, que genera mayor disminución de la disponibilidad del óxido nítrico. Como mencionamos y ya hemos visto varias veces, el óxido nítrico se inactiva producto del estrés oxidativo y todo esto genera justamente este ciclo como de retroalimentación entre la hipertensión arterial y el aumento de las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Alan también tenía diabetes, y esto también es como un resumencito de lo que vimos en la primera semana respecto a la diabetes mellitus. Recordemos que es un trastorno, la diabetes mellitus tipo 2, generado en primer lugar por una resistencia a la insulina que va a determinar una hiperglicemia, ¿sí? Producto de que termina fatigándose la célula beta, que no puede generar la cantidad de insulina apropiada para solucionar o solventar esa resistencia a la insulina, ¿no? Entonces los niveles de glicemia en sangre aumentan. El aumento de los niveles de glicemia en sangre va a generar distintas vías que podemos englobar bajo el nombre de glucotoxicidad, entre ellas la vía de los polioles, ¿sí? El aumento de la proteína quinasa C y la generación de productos de glicosilación avanzada por reacciones no enzimáticas entre la glucosa y las proteínas, y todo esto determina un aumento de las especies reactivas del oxígeno. Los productos de glicosilación avanzada interaccionan con sus receptores con efectos potentes, efectos prooxidantes y proliferativos, lo mismo la vía de la proteína quinasa C y lo mismo la vía de los polioles, y este aumento de las especies reactivas del oxígeno tiene las consecuencias a nivel de la función endotelial que ya hemos venido analizando. ¿Tá? Recuerden además que los diabéticos tienen un perfil lipídico con un aumento de las LDL oxidadas pequeñas y densas. Estas LDL oxidadas pequeñas y densas tienden a meterse más dentro de la íntima y por ende contribuir a la formación de estrellas grasas y a su fagocitosis por los macrófagos para la formación de células espumosas, pero también promueven la vasoconstricción, promueven
el efecto proapoptótico y protrombótico dentro de la placa, por lo que pueden llegar a generar muerte celular, produciendo una mayor cantidad de corre lipídico, por ejemplo, si la placa ya está en lo que sería a nivel ateroma. Al aumentar la inflamación, aumentan el influjo de células inflamatorias, lo cual hace la placa también más vulnerable, todo lo cual determina no solo que la diabetes se asocie con mayor disfunción endotelial, sino también con mayor aterosclerosis. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que las LDL oxidadas, y aquí tendríamos una relación entre las dislipemias y la disfunción endotelial, disminuyen la captación de L-arginina y por ende al haber menos sustrato, menor producción de óxido nítrico y aumentan ADMA, que como vimos era un inhibidor endógeno del óxido nítrico sintasa. ¿Sí? Cuando vamos a relacionar lo que es el consumo de alcohol con la función endotelial, vamos a es como que es imposible no referirse a la dieta mediterránea, que menciona a su copita de vino diaria como protectora cardiovascular. Es para tener en cuenta de que, bueno, el vino tiene distintos componentes, no, no voy a ahondar mucho en esto, ¿no? Pero está compuesto por agua, distinta cantidad de azúcares, etanol, distintos tipos de ácidos y tiene fenoles, ¿sí? Siendo los polifenoles, tanto los flavonoides como los flavonoides, los que se han asociado con el efecto ateroprotector. ¿Qué son los flavonoides? Bueno, son distintos compuestos químicos cuya fuente principal son los vinos tintos, pero también se encuentra en otro tipo de bebidas, como por ejemplo en cervezas, sobre todo cervezas lupuladas, también en el té verde, en frutas y en vegetales, todos componentes fuertes de la dieta mediterránea, y lo que hacen estos flavonoides es disminuir la oxidación de las LDL, o sea, son fuertemente antioxidantes, como vemos aquí, antiinflamatorios. Todo esto determina que mejoran la función endotelial, o sea, disminuyen la disfunción, disminuyen la agregación plaquetaria y por ende disminuyen la aterosclerosis, la trombogénesis, y todo esto baja el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Vemos acá bien todos los efectos que podemos llegar a ver producto de estos compuestos que hay en este tipo de bebidas, ¿sí? Que mejoran el perfil lipídico, disminuyen la inflamación, mejoran la función endotelial, disminuyen los estímulos procoagulantes e incluso se ha visto que podrían llegar a mejorar la resistencia a la insulina, ¿tá? Siendo el efecto final la mejora en la función endotelial y una disminución del riesgo cardiovascular. Es importante tener en cuenta que todos estos beneficios se ven con el consumo bajo a moderado, ¿sí? Que sería menor de una bebida estándar día, el consumo bajo, y el moderado 1 a 3 bebidas estándar, que se considera una bebida estándar a aquellas correspondientes a 12 gramos de etanol puro. ¿Sí? Si el consumo de alcohol es excesivo, tanto el metabolismo del etanol como el resto de los compuestos generados por la ingesta de bebidas alcohólicas tiene un fuerte estímulo prooxidante, por lo tanto, todos los efectos contrarios a estos que vimos con el consumo moderado. Otra de las cosas que se ha visto es que el sexo femenino sería un factor protector, o que el sexo masculino es un factor de riesgo cardiovascular. Y esto se ha visto que se da entre mujeres premenopáusicas y hombres pareados por edad. Después de la menopausia, la mujer pierde el efecto protector. Y por lo tanto, esto nos determina que hay una estrecha vinculación con los estrógenos, que tendrán efectos protectores, ¿sí? Los estrógenos, primero las mujeres tienen mayor cantidad de receptores de estrógenos a nivel endotelial y eso determina mayor sensibilidad a estos efectos y por ende, ¿y qué es lo que se ha visto con respecto a los estrógenos y esta mejora de la función endotelial? Bueno, que aumenta la producción de óxido nítrico, ya sea por mecanismos genéticos y epigenéticos, sobre todo a través del receptor alfa de estrógenos, y es importante tener en cuenta de que no solo aumenta la producción de óxido nítrico por forma genómica, sino también por mecanismos no genómicos, por ejemplo, que aumenta la expresión, aumenta la actividad de la enzima, disminuyen la NADPH oxidasa, que es un potente oxidante, y regulan la secreción de otros compuestos como prostaglandinas. Hay que tener en cuenta de que esto se pierde si hay otros factores prooxidantes potentes. ¿Tá? Bueno, otro de los factores que tenía Alan era que era sedentario, ¿no? Y bueno, y uno siempre, esto lleva a pensar cómo el ejercicio puede mejorar la función endotelial y cómo disminuye el riesgo cardiovascular. Y bueno, y se ha visto que lo determinan de múltiples maneras, ¿no?
tiene efectos físicos sobre la estructura vascular, ¿no? Que permitiría un remodelado vascular y un aumento de la colaterización arterial, sobre todo a nivel cardíaco, lo cual nos protegería contra los eventos agudos o las complicaciones agudas de eventuales placas de ateroma, pero además se ha visto que mejoran la función endotelial, ya sea aumentando la producción de óxido nítrico, aumentando la expresión de las óxido-nítricos, sintasas, aumentando la secreción de mioquinas con actividad antiinflamatoria. Es importante también tener en cuenta que incrementa el contenido de elastina y colágeno y reduce el centro necrótico de las placas de ateroma, regula, como veíamos hoy, en más la expresión de las óxido-nítricos sintasas y por ende la producción de óxido nítrico, y secreta mioquinas al torrente sanguíneo durante la contracción, sobre todo, las cuales van a tener funciones locales y sistémicas, bajando la inflamación, disminuyendo las especies reactivas del oxígeno y mejorando la resistencia a la insulina, como ya habíamos visto, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio tiene efectos múltiples, ¿no? Sobre todo también aumentando el gasto energético, disminuyendo la obesidad, con todos los efectos que vimos que tenía, mejorando la resistencia a la insulina, con todos los efectos que vimos que tiene sobre la función del endotelio, sobre la diabetes y sobre la hipertensión arterial en sí mismo, ¿no? Y bueno, como para resumir un poquito, ¿sí? ¿Cómo relacionamos todo esto? Bueno, tener en cuenta, ¿no? Que la hipertensión es producto en parte de la resistencia a la insulina, la obesidad, como ya hemos visto, otros factores que también se relacionan con la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica. El exceso de ingesta de fructosa y de carbohidratos refinados también se asocia con resistencia a la insulina y con inflamación sistémica, ¿sí? Y todo esto va a estar en estrecha relación con la generación de placas de ateroma y de dislipemias, ¿sí? Que tienen una relación estrecha también entre sí. ¿Cómo podemos llegar a mejorar todo esto? Bueno, la dieta mediterránea es una de esas cosas, ¿no? Con vegetales, con aceite de oliva, nueces, pescados ricos en omega 3, en parte, ¿por qué? Porque tiene un estímulo antioxidante y antiinflamatorio, ¿sí? Y por último, obviamente, y muy importante, la regulación de la actividad física regular y dejar el consumo de tabaco que tiene fuertes efectos proaterogénicos y por ende eh, factores de riesgo cardiovascular. Bueno, continuamos en otro video.